Muy bien, voy a cambiar de pantalla para volver al libro. Vamos a volver al libro, que es el que estábamos trabajando y que vamos a continuar ahí. Muy bien, volvimos al libro ya. Perfecto. Ahora vamos entonces a la lección número 11. Esta lección me parece que pudimos haber hablado de ella un poco, pero considero que es necesario retomarla en el caso de que sí lo hayamos hecho, porque este es uno de los temas que necesitamos entender bien, porque como vimos en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, es muy fácil confundirnos para interpretar una pregunta e interpretar la gráfica. Aquí cuenta la concentración y la lectura comprensiva que podamos hacer del material para estar listo para contestar los exámenes. No se me desanimen. Si usted no se siente seguro en una materia, vea los videos que hay, no solo los nuestros, hay muchos youtubers que están dedicados a compartir lo relacionado con GED. Siga estudiando, tome otro curso, tome el examen de prueba para que vea cómo está, pero no se desanimen. Ok. El siguiente tema es comprender las herramientas basadas en el contenido. Comprender las herramientas basadas en el contenido. ¿De qué estamos hablando? Ok, una herramienta basada en el contenido es un símbolo. Puede ser un símbolo, puede ser una ecuación, un elemento visual, como un gráfico, un diagrama, etcétera, ¿verdad? U otra ayuda que se usa con ciertos tipos de materiales. A veces, mejor dicho, muy comúnmente en ciencias necesitas comprender las herramientas basadas en el contenido para entender las explicaciones, tomar decisiones o calcular resultados. Saber usarlas y obtener información de las herramientas basadas en el contenido te permitirá responder a preguntas sobre temas específicos de manera precisa y eficiente. Y aquí inmediatamente entonces vienen los primeros ejercicios. Vamos a leer pausadamente, lo vamos a hacer juntos hasta que lleguemos a la pregunta y los dejo solos para que ustedes hagan su elección y luego analizamos las respuestas. Siempre es importante leer la información. Por ejemplo, esta es una herramienta basada en el contenido, este cuadro que está aquí. Esta es otra herramienta basada en el contenido, aunque no es parte propiamente, ¿verdad?, de la lección, pero son herramientas. Esta gráfica es una herramienta basada en el contenido. Ok, eh, vamos entonces a estudiar la genética de las plantas de chícharos. El chícharo es un tipo de frijol, según entiendo yo, según nosotros lo llamamos, ¿no? Vamos a ver. Mediante la reproducción sexual, los organismos progenitores aportan genes a su descendencia como relación o reproducción sexual en una planta. ¿Cómo es eso? Bueno, hace falta los elementos de dos plantas para que o dos elementos distintos para poder hacer la reproducción. En el caso de las plantas se polinizan con polen que traen los pájaros de otras flores similares y que dejan en la flor para cuando van a comer, ¿verdad? Y ese traslado de polen hace que inicie el proceso de procreación. En fin, esa es otra historia, pero quería aclararlo porque ustedes estarán pensando, ¿cómo reproducción sexual entre las plantas? Sí, reproducción sexual entre las plantas. No se juntan como los humanos, pero la naturaleza diseñó a, a diferentes pájaros que vuelan de flor en flor o abejas, ¿verdad? Las abejas también hacen eso y se les pegan partículas de polen en las patitas o en diferentes partes del cuerpo y cuando van
y se paran en una flor diferente, ahí es donde sucede el intercambio. Ok, retomo la lectura. Mediante la reproducción, los organismos progenitores aportan genes a su descendencia. Los genes producen caracteres y algunos de ellos pasan de una generación a la siguiente a través de la herencia. La genética es el estudio de los patrones de herencia. Los experimentos de Gregor Mendel con plantas de chícharos a mediados del siglo XIX sentaron la base de la ciencia de la genética. Mendel quería saber de qué manera la descendencia hereda los caracteres de sus progenitores. El diagrama, que está ahí abajo, es un diagrama, muestra los resultados de una investigación en la que Mendel cultivó plantas de chícharos con flores púrpura con otras plantas de chícharos con flores blancas. Ok, vamos a analizar, esto es un diagrama, dice que son cuadros diferentes que se unen. Por ejemplo, la generación progenitora, flores púrpuras y flores blancas, intercambio de polen. Al hacer eso, ¿verdad? Empieza el proceso de reproducción. Ok, primera generación de la descendencia. Todas las plantas tienen flores púrpuras. Ok, vamos viéndolo, ¿verdad? Aquí va, se unen, por así decirlo, los progenitores. La primera descendencia es moradita o púrpura. Luego, en el tercer cuadro, se nos enseña la segunda generación de descendencia. 3/4 partes, aquí vamos a las fracciones. ¿Qué significa 3/4? De paso, mezclamos matemáticas. ¿Perdón? 3 de 4. 3 de 4, correcto, porque ¿cuántas flores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Ok. 3 de 4 de las plantas tienen flores púrpuras en la segunda generación. 1 de 4 solamente, ¿verdad? De las plantas tienen flores blancas. Ok. Ese es el proceso, ¿verdad? Este es el diagrama. Este diagrama tiene muchísima información. La pregunta es lo siguiente. Ok. ¿Qué sugieren los resultados de la investigación sobre el carácter del color de la flor de las plantas de chícharos? Ok. Vamos a verlo. Las plantas con flores púrpuras no pueden producir plantas con flores blancas. No necesariamente esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Esa no es la respuesta correcta. Acuérdense, estamos en comprender las herramientas basadas en el contenido. ¿Ok? Entonces, sigamos. B. Un carácter puede volver a ocurrir aunque no ocurra en una generación. Ese tiene sentido porque se ve aquí, ¿verdad? En la primera generación no se dio, pero en la segunda generación, aunque no fuera la mayoría, igual sí se dio el cambio. La pregunta es, ¿qué sugieren los datos de la investigación sobre el carácter del color de la flor de las plantas de chícharo? C. Las plantas con flores púrpuras tienen más probabilidades de sobrevivir que las plantas con flores blancas. No se menciona nada de sobrevivencia de ninguna de las flores, ni en el diagrama, ni en el texto. D. Un solo descendiente muestra una mezcla de los caracteres de ambos progenitores. No. No es correcto porque no hay una mezcla de caracteres, ¿verdad? No salió, si hubiera sido una mezcla, hubiera salido entre blanco y morado, pero salieron 3 moradas y una blanca. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Habiendo hecho el análisis. ¿Cuál? La B. La B B. de burro. La B, exactamente. Exactamente. Me agrada porque eso me dice que estamos poniendo atención en la gráfica y en las preguntas, ¿verdad? Así que efectivamente la
respuesta correcta es la B, ¿verdad? La B es la respuesta correcta, perdón. Un carácter puede volver a ocurrir aunque no ocurra en una generación. Exactamente tal como se dio aquí. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Analizando las otras respuestas comparadas con la gráfica y comparadas con el texto. Muy bien, perfecto. Ok, aquí entonces vienen otros ejercicios. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio del genotipo y fenotipo. Genotipo y fenotipo. Les voy a dar unos minutos para que lean el párrafo, ¿verdad? Y luego está aquí la gráfica, luego pueden ver la gráfica. Déjenme borrar esto porque esto puede confundirlos, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces vamos a leer el texto y luego darle una miradita al gráfico que hay ahí para después entonces enfrentar la pregunta número 2, lo que sería la pregunta número 2. Muy bien, entonces hagan la lectura, por favor. Les voy a dar unos 3 minutos y después otros 3 minutos para que analicen ambas cosas. Ok, de esos 4 opciones que tenemos en nuestra gráfica, aquí en la parte inferior de la izquierda, que está representados con P's, ¿verdad? ¿Cuál sería, según ustedes, la que se reproduciría más veces? La primera flor. La primera flor, la que dice, la que las P's están básicamente a la misma nivel. ¿Por qué dice que es la primera flor? Cuéntenos, a ver. Porque son mayúsculas las dos. ¿Perdón? Porque las dos P son mayúsculas. Las dos P son mayúsculas. Y dice que las P son como más dominantes, las mayúsculas. Que correcto. Ok, muy bien. Ok, la presencia de un alelo dominante representado con la letra P mayúscula hace que una planta de chícharos tenga flores color púrpura. Es probable que el alelo dominante esté presente en 3 de 4 descendientes, por lo que es probable que el fenotipo flor color púrpura ocurra en 3/4 o en el 75% de los descendientes. Efectivamente sería el primer cuadro, ¿verdad? Que está en la esquina superior izquierda, efectivamente. Luego tenemos aquí ahora otro ejercicio que está aquí mismo en esta página. Aquí están las instrucciones y aquí sí pueden ver todos los elementos. Ok, de nuevo vamos a darles 4 minutos iniciales para este ejercicio. 4 minutos para leer y para analizar. Y entonces, aquí no hay pregunta, ¿verdad? Que más bien, no, sí hay preguntas, sí, ahí está. La pregunta es, en la tabla de pedigrí A representa el alelo para pestañas largas. A representa el alelo para pestañas largas y A minúscula representa el alelo para pestañas cortas. Los genotipos de los nietos de Fred y Ann no se muestran. Coloca una X en el recuadro para cualquier nieto que podría tener pestañas cortas. Ok, aquí el párrafo dice inicialmente, los científicos usan varias herramientas para mostrar la herencia genética. Una herramienta es el cuadro de Punnett. Otra herramienta es la tabla de pedigrí. Una tabla de pedigrí es útil para rastrear caracteres a lo largo de múltiples generaciones. Y entonces luego viene la explicación, ¿verdad? Y el problema. En la tabla de pedigrí, esta que está aquí abajo, A representa el alelo para pestañas largas, ¿verdad? Y A minúscula representa el alelo para pestañas cortas, ¿ok? A mayúscula, pestañas largas, A minúscula, pestañas cortas, ¿ok?
los genotipos de los nietos de Fred y Ann no se muestran. Coloca una X en el recuadro para cualquier nieto, que podría tener pestañas cortas. Ahí tenemos que hacer el análisis. Acuérdense, básicamente es entre estos dos que están aquí, donde no se muestran, ¿verdad? Y aquí está la pregunta, es en relación a estos dos. Ok, recuerden, la A mayúscula, pestañas largas, A minúscula, pestañas cortas, ¿verdad? Acuérdense cuál de estas dos, aquí abajo, Leslie o Molly, tienen mayor probabilidad de tener pestañas cortas en base a las herramientas o a la tabla de pedigrí que nos muestra que la A mayúscula significa pestañas largas y A minúscula pestañas cortas. Molly. 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 Molly, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque tiene más dominantes Porque de mayúscula que De minúscula. Porque sus progenitores, que en este caso son Mike y Beth, ambos tienen una A minúscula. Mientras que en el caso de Leslie, Ben y Yuri solo tienen una A minúscula que es de parte de Ben. Entonces hay mayor probabilidad de que Molly efectivamente, Molly pueda tener pestañas cortas. Dice, Molly es la única nieta que podría tener pestañas cortas porque ambos progenitores tienen el alelo recesivo A, ¿verdad? Mike y Beth. En el caso de Ben y Judy, Judy no tiene el alelo A, ¿verdad? Minúscula. Entonces, obviamente, las mayores probabilidades recaen. Esta parte es una de las partes que más pérdida de preguntas hay, porque resulta que muchas veces no hacemos el trabajo concienzudo de lectura comprensiva y análisis de los recursos que tenemos ahí mismo en el material, ¿verdad? Aquí está claro, solo es cuestión de entender, por un lado, la primera explicación del texto y la pregunta, ¿verdad? Dice los genotipos de los nietos de Fred y Ann, ¿verdad? Fred y Ann no se muestra. Coloca una X en los recuadros para cualquier nieto que podría tener pestañas cortas. Entonces, los nietos estos son los hijos, y luego aquí están los nietos, donde no se muestra en ninguna característica genética. Y obviamente en el caso de Molly, tanto Mike como Beth tienen el alelo A minúscula, lo cual las mayores probabilidades son aquí. Pero es cuestión de tener muchísima concentración cuando estén haciendo su examen. Y aunque es cierto que van a tener un tiempo límite, no asegúrense de leer todo detenidamente. Esa es la clave. La lectura detallada es la clave. ¿Verdad? Yo me acuerdo en ciencias, esta era uno de los, y digamos que esto no es lo más profundo, pero como se trata de vincular, como dice el tema, comprender las herramientas basadas en el contexto, a mí particularmente cuando en mis años de estudiante me resultaba un poco complicado y porque no le prestaba mucha atención, no me parecía así como muy interesante cuando, a la edad de adolescente, ¿verdad? Pero es cuestión de fijarnos detenidamente, aunque no seamos expertos, aunque no sea nuestra materia preferida, ¿verdad? Aunque no sea nuestra parte favorita de las ciencias, leyendo comprensivamente, observando analíticamente la herramienta, vamos a poder contestar la pregunta de manera correcta. Muy bien.